aunque sean invisibles ante los ojos humanos. Si se observa el cielo nocturno sin usar los instrumentos necesarios, no cabe duda que las nebulosas planetarias son objetos muy merecedores de su estudio y observación. Son el producto de la muerte de una estrella, como el Sol. Y por lo tanto, nuestra estrella acabará así, como una nebulosa planetaria, además de una enana blanca. Pero, ¿qué factores posibilitan esto? ¿Y por qué las nebulosas planetarias presentan distintas formas? Hagamos un viaje mental al escenario en donde una estrella gigante muere, y posteriormente se convierte en una nebulosa planetaria. Así también como un viaje a las nebulosas más características de cada forma que ellas presentan. Y por último, veamos cómo acabarán con su vida estas nebulosas. En el año 1764, fue descubierta la primera nebulosa planetaria, por Charles Messier. Fue catalogada como Messier 27, o M27. Mejor reconocida como nebulosa Dumbbell, actualmente. Se trata de una nebulosa con una edad estimada de entre 3.000 y 4.000 años, ubicada en la constelación de Zorra, a 1.250 años luz. En aquella época, los telescopios que utilizaban los científicos y observadores como Charles Messier, o Galileo Galilei para observar los astros, no eran tan potentes como los actuales. Razón por la cual, debido a que a través de estos telescopios se veían a estas nebulosas como pequeñas manchas difusas con un aspecto parecido al de los planetas gigantes gaseosos del sistema solar, se les dio el adjetivo de planetarias. Pero en realidad, no tienen relación alguna con los planetas. Realmente, son pequeñas nebulosas que se originaron por el desprendimiento de las capas exteriores de una estrella gigante, cuando ésta muriese. Una estrella gigante que se originó por la expansión de una estrella enana de la secuencia principal. Una vez una estrella enana nazca, pasará una vida de varios miles de millones de años de secuencia principal, consumiendo el hidrógeno de su núcleo, mediante fusión nuclear, formando así, helio. Todo con el fin de vivir y producir energía y luz. Sin embargo, el hidrógeno se agotará en algún momento. Cuando esto pase, el núcleo de la estrella se conformará mayormente por helio. Y la fusión nuclear en este elemento químico ya no es posible por la temperatura insuficiente del núcleo estelar. Por lo que la fusión nuclear ya no se produce y el núcleo queda inerte. El helio se sigue acumulando en el núcleo hasta que la presión de radiación en este no es lo suficientemente alta como para compensar la fuerza gravitatoria que genera la masa de la estrella, por lo que el núcleo se comprime, generando así calor nuevamente que provoca una aceleración en la fusión del hidrógeno que había quedado sin quemar en las capas exteriores de la luminaria. La energía que el núcleo estelar ahora compuesto por helio mayormente logró producir es insuficiente para abastecer a toda la estrella como lo hacía antes, por lo que la temperatura disminuye drásticamente, tornando así a la estrella, con un color rojo. Debido a esto y a la desestabilización de la estrella cuando dejó de producir energía, la estrella se empieza a expandir, perdiendo masa y temperatura. Hasta convertirse en una gigante roja. El núcleo inerte ahora compuesto en su totalidad por helio, sigue comprimiéndose y calentándose sin el uso de reacciones nucleares para hacer reaccionar a la estrella, deje de expandirse, y deje de engullir a los planetas de su sistema estelar. Finalmente, el núcleo llega a alcanzar una temperatura de entre 80 millones y 90 millones de grados Kelvin, una temperatura tan increíblemente alta capaz de fusionar el helio de su núcleo como lo hacía con la fusión del hidrógeno en su secuencia principal, en carbono y oxígeno. Una vez esto pase, la estrella vuelve a un equilibrio hidrostático, nuevamente. Después de unas varias decenas de millones de años, el helio en el núcleo de la estrella gigante se agotará casi por completo, por lo que ahora, este núcleo se conformará mayormente por carbono y oxígeno. Se conformará por un núcleo inerte de estos dos elementos rodeados por una capa de helio e hidrógeno, ambas en proceso de fusión. El carbono y oxígeno ya no serán capaces de fusionarse en elementos más pesados, como se daba el caso con las etapas anteriores. En la secuencia principal se fusiona el hidrógeno en helio. En la etapa de gigantes rojas se fusiona el helio en carbono y oxígeno. Y a partir de aquí ya no habrá fusión nuclear, por lo que la estrella ya no tendrá otra opción que dejar que las capas exteriores de la estrella se esparzan por el espacio dejando al descubierto el núcleo de la luminaria, que ya no sufrirá cambios en su composición. Estas capas exteriores forman una nube de material alrededor de la estrella en proceso de desestabilización.
A medida que estas capas se desprendan de la estrella se expondrán nuevas capas, más profundas y calientes. Cuando la temperatura de la superficie alcance los 35.000 grados Kelvin, se emitirán fotones ultravioletas suficientes como para ionizar el gas que ha quedado en órbita, entonces, el gas empieza a brillar con luz propia. Esta es la etapa de nebulosa protoplanetaria, pues la estrella aún no ha acabado de desprender todas sus capas externas. Cuando acabe de hacerlo, se convertirá en una nebulosa planetaria. El núcleo ahora estará completamente desprotegido, y a partir de aquí, puede recibir el nombre de enana blanca. Una nebulosa planetaria típica tiene un diámetro de aproximadamente 1 año luz, y su gas componente altamente enrarecido tiene una densidad de entre 100 y 10.000 partículas por centímetro cúbico. Aunque esto puede variar por la edad de la nebulosa, si es más joven, la densidad será mayor, en ocasiones, mayores al millón de partículas por centímetro cúbico. Esta densidad disminuirá conforme la nebulosa se siga expandiendo, con una velocidad de aproximadamente 25 km por segundo. Las nebulosas planetarias presentan diferentes formas, que van desde irregulares y de apariencia compleja, hasta casi esferas perfectas. No obstante, estas últimas solo representan el 20% de todas. Las nebulosas planetarias se pueden clasificar por la forma que adopta al nacer. Un ejemplo de estas formas, son las que presentan una estructura esférica. Un ejemplo de ello es la nebulosa Belle 39, ubicada en la constelación de Hércules a aproximadamente 7.000 años luz de la Tierra, o a 2,1 kiloparsec. Tiene un diámetro de unos 5 años luz, y el grosor de la envoltura esférica es de 0,33 años luz, o 3.300.000 millones de kilómetros. Es una de las esferas más grandes de nuestra galaxia. Y la estrella central, curiosamente, no se encuentra exactamente en el centro de la nebulosa, estando a 0,1 año luz del centro de esta, o a 1 billón de kilómetros. Se trata de una estrella que está evolucionando hacia una enana blanca caliente, con una temperatura efectiva de 150.000 grados Kelvin. Su masa es de 0,6 masas solares, y su tamaño, como toda enana blanca, es igual que el de nuestro planeta. Estas nebulosas adoptan esta forma esférica porque la estrella progenitora era una no muy masiva y muy antigua. Era una estrella como el Sol, de tipo espectral G. Mientras más masiva sea la estrella, la nebulosa será más irregular, y mientras menos lo sea, la nebulosa tendrá una forma más uniforme. Las estrellas de tipo espectral B, es decir, estrellas intermedias en cuanto a masa, edad, rotación y campo magnético, dejarán una nebulosa con una forma elíptica. Un ejemplo de ellas es la nebulosa del Anillo. Está ubicada en la constelación de Lira, a 0,7 kiloparsecs, o 2.300 años luz de la Tierra. Tiene un tamaño de 2,6 años luz de diámetro, y su estrella central es una enana blanca joven de una magnitud visual de 15,8, es decir, una luminosidad 200 veces mayor que la del Sol. Su masa es de 0,6 masas solares, y su temperatura superficial es de 120.000 grados Kelvin. Sin embargo, se cree que verdaderamente, esta nebulosa no es una nebulosa elíptica, pues viéndola desde otro ángulo, tiene una forma bipolar. Aprovechando la situación, es importante recalcar que todas las nebulosas las vemos desde un solo ángulo, y por eso las vemos, así, con una forma que solo desde la Tierra se pueden observar así. Si estuviéramos en otra parte de la Vía Láctea, cada nebulosa que conocemos sería irreconocible al observarla desde esa ubicación. Esto, porque las nebulosas no son como las estrellas, es decir, no son esferas que, independientemente si se observan desde distintas ubicaciones, se verían con la misma estructura. Las nebulosas, al ser estructuras no uniformes, su forma cambiaría dependiendo de la ubicación del observador. Las nebulosas planetarias que se originen por las estrellas más masivas, de tipo espectral A, serán las nebulosas bipolares. Unas nebulosas que se caracterizan por su simetría axial y por su aspecto con dos lóbulos. Un ejemplo de estas, es la nebulosa mariposa, o también llamada nebulosa del insecto. Está ubicada en la constelación del Escorpión a 1,04 kiloparsecs, o 3.400 años luz de la Tierra. Es una de las nebulosas planetarias más complejas que se conocen. Tiene un diámetro de 3 años luz, y una edad estimada en 5.000 años. La estrella que está en su centro es una de las más calientes que se conocen, siendo su temperatura superior a los 200.000 grados Kelvin.
aún está en proceso de convertirse en una verdadera enana blanca. Y aún no se han obtenido muchos datos sobre ella, porque su estudio fue hace poco tiempo, debido a que la línea oscura que atraviesa la cintura de la nebulosa dificulta su visibilidad. La nebulosa posee esta línea oscura que separa los dos lóbulos principales. Así también como un segundo par de lóbulos, aparte de los que se pueden apreciar, que provienen de un episodio previo a la pérdida de masa. Estas son las formas principales que adoptan las nebulosas planetarias. Sin embargo, existen otras formas menos comunes, como anulares, cuadrupolares, helicoidales, irregulares, etc. No muy estudiadas debido a su escasa abundancia. Independientemente del tipo de nebulosa planetaria que sea, después de pasar una vida de entre 10.000 y 30.000 años, que es lo que puede vivir una nebulosa planetaria, y cuando ésta ya tenga un tamaño bastante grande debido a su expansión constante, la enana blanca sufre algunos cambios en su evolución y pierde una escasa cantidad de temperatura, lo suficiente como para hacer que la radiación ultravioleta irradiada por la enana blanca ya no sea lo suficientemente intensa como para ionizar el gas distante. Por lo que este, y el polvo de la nebulosa enfría drásticamente, ya no se ioniza, pierde densidad al expandirse, y se vuelve invisible. A partir de aquí, ya se puede afirmar que la nebulosa planetaria ha muerto. Sin embargo, la enana blanca aún necesitará varias decenas de cientos de miles de millones de años para enfriarse lentamente, sin eventos de reacciones nucleares en su interior, hasta convertirse en una enana negra, una estrella vagabunda, invisible ante los ojos de cualquier ser, invisibles incluso para los radiotelescopios que captan señales en infrarrojo, solo pudiendo ser detectada por su masa y campo gravitatorio. Actualmente, solo se han descubierto alrededor de 3.000 nebulosas planetarias en nuestra galaxia, siendo más abundantes cerca del centro galáctico. Solo existe una nebulosa planetaria por cada 60 millones de estrellas. Esto se debe al escaso tiempo de vida de estas nebulosas, y a la tasa de natalidad relativamente baja de ellas, siendo de 3 nebulosas nuevas por año, a nivel de nuestra galaxia, según estimaciones. Cuando el Sol muera, su núcleo se convertirá en una enana blanca, y sus envolturas exteriores en una nebulosa planetaria, probablemente con una forma bastante uniforme. Esto debido a que el Sol es una estrella de tipo espectral G2. Una clase de luminosidad V. Y no es tan masiva como lo son otras. Pero sin embargo, hay estrellas más masivas, que no dejan una enana blanca, ni una nebulosa planetaria, sino, una nebulosa remanente de supernova, con un agujero negro o una estrella de neutrones en su centro. Pero estas nebulosas, tendrán que esperar para que las visitemos, en un futuro.